Vamos a resolver detalladamente este funcional del control óptimo con factor descuento o también llamado valor presente. En este caso debemos de optimizar j igual a una integral definida de 0 a 10 con la siguiente función objetivo multiplicado por Euler al menos factor descuento de t. En este caso la función objetivo es x menos u cuadrada multiplicado por Euler a la menos 1t o a la menos t con su respectivo diferencial de t, sujeto a una ecuación de movimiento que es x' o restricción también se le llama, igual a x más u. Todo esto con las condiciones iniciales para x y para m, que en este caso x es igual a 1 medio y m de 10 es igual a 0. Entonces ahí vamos a nosotros a recordar cómo es la forma de un control óptimo con factor descuento. Se nos tiene la siguiente forma de un funcional con factor descuento. En este caso tenemos j igual a una integral definida de 0 a tiempo final de una función objetivo que es g multiplicado por Euler al menos, en este caso delta t, que en este caso delta es el factor descuento con su respectivo diferencial de t, sujeto a una ecuación de movimiento con condiciones iniciales. En este caso el hamiltoniano se replantea de la siguiente manera. Hay otra manera de resolver esto que es el control óptimo con factor descuento. En este caso este es el más fácil. Se replantea el hamiltoniano con solamente exclusivamente la función objetivo sin tomar en cuenta el factor descuento, más el método de multiplicador de Lagrange, que en este caso en el control óptimo de videos anteriores se utilizaba a lambda como variable de coestado, ahora se utiliza a m como variable de coestado, multiplicado por la ecuación de movimiento o la restricción, vaya. Y en este caso, ya que planteemos el hamiltoniano a partir ya de este ejemplo, pues vamos a obtener las condiciones de primer orden, es decir, la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de control, que en este caso u es la variable de control y es una derivada parcial por lo que es igual a 0. Y después de eso vamos a posteriormente a despejar u. Una vez que despejemos u, pues vamos a hacer la segunda derivada parcial con respecto a u. Entonces si la segunda derivada parcial fuera mayor que 0, en este caso le dimos un mínimo de lo que saquemos de u. Y si este fuera menor que 0, entonces u ya tomaría como máximo. Ahora viene lo interesante, que en este caso es lo que también se replantea, nada más que hay otra manera de resolver este tipo de ejemplos, es que x es igual a la ecuación de movimiento, es decir, la restricción, ¿no? Al final se comprueba con la derivada parcial con respecto a m, que en este caso es la variable de coestado, y entonces m' es igual al negativo de la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de estado, que en este caso la variable de estado es x, más delta m, que en este caso delta, como lo acabo de decir, es el factor descuento. Entonces debo de identificar primero también cuánto vale delta, en este caso para el ejemplo. En este caso tengo menos t. Quiere decir que aquí es el coeficiente 1 que le multiplica a t. Debido a esta forma, entonces el factor descuento que es delta es igual a 1. Entonces ya con esto pues ya tendremos bases para las derivadas parciales, ¿no? En este caso ya las condiciones de primer orden y ya posteriormente a lo largo de este video encontraremos sus trayectorias óptimas. En este caso vamos a plantear primero nuestro hamiltoniano. Quiere decir que es h. Esto va a ser igual a la función objetivo, que nada más es x menos u cuadrada, más m, que multiplica a f, quiere decir nuestra ecuación de movimiento, que es x más u. Posteriormente vamos a desarrollarlo. Vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación, quiere decir monomio por un binomio, m por x y m por u. Entonces ahí ya nosotros decimos hamiltoniano, esto va a ser igual a x menos u cuadrada. En este caso, más por más me da más. M por x es mx. Y luego, más por más me da más. M por u es mu. Entonces aquí ya nosotros planteamos ese hamiltoniano. A partir de este hamiltoniano, pues vamos a hacer una serie de derivadas, quiere decir las condiciones de primer orden. Vamos a derivar primero con respecto a u, es una derivada parcial.
Entonces quiere decir derivada parcial del hamiltoniano con respecto a u. Entonces esto va a ser igual a, en este caso si derivamos con respecto a u, vemos que x y mx son constantes, sus derivadas son 0. Ahora si derivamos menos u cuadrada con respecto a u, pues bajamos el exponente pero también el negativo. Quiere decir que es negativo, bajamos el exponente que es 2 y luego u y le restamos una unidad del exponente. Recuerden eso. Y ya, nos queda menos 2u. Y luego, con respecto a u, en este caso de mu, vemos que sí es posible, por lo que m es una constante. Entonces la derivada de u con respecto a u es 1, multiplicado por m es más m, ¿no? Entonces es más m. Quiere decir que ahí vamos a igualar a 0, porque es una derivada parcial. Son las condiciones de primer orden. Quiere decir que es menos 2u más m. Esto va a ser igual a 0. Posteriormente se despeja u, por lo que simplemente vamos a pasar al otro lado de la igualdad, quiere decir a sumar. Por lo que tendremos 2u, que esto va a ser igual a m. Entonces vemos que 2 está multiplicándolo, vamos a pasar al otro lado a dividir. Quiere decir que u es igual a m sobre 2 o m medios. Entonces ya encontramos lo que viene siendo la variable de control, que es u. Ahora debemos determinar si es máximo o mínimo. Quiere decir que quiero encontrar su segunda derivada parcial del hamiltoniano con respecto a u. Entonces esto va a ser igual. Quiere decir que de la derivada que hicimos anteriormente hay que derivarlo con respecto a u otra vez. Si derivamos m con respecto a u es una constante. Esa m es una constante, por lo que su derivada es 0. Y aquí si derivamos con respecto a u de menos 2u, pues están de acuerdo que es menos 2, ¿no? Y aquí vemos que esto es menor que 0 por el signo negativo. Quiere decir que nuestra variable de control, quiere decir que nuestra u nos representa un máximo. U es igual a m medios, es máximo. Pues ahora pues vamos a seguir con las condiciones de primer orden. Vamos primero con la x', que es la derivada de la variable de estado. Entonces decimos que es x', esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto a m, la variable de coestado. Es decir, que es igual a la ecuación de movimiento, nada más que si lo comprobamos, pues nos va a salir lo mismo, ¿no? Aquí está, ¿no? La derivada de mx con respecto a m es x y la derivada de mu con respecto a m es u. Mientras estos son constantes, sus derivadas son 0. Entonces esto va a ser igual a x más u, ¿no? Y ahora vamos a hacer lo siguiente, que es la derivada de m, es decir, la derivada de la variable de coestado, que esto va a ser igual al negativo de la derivada parcial, en este caso del hamiltoniano con respecto a la variable de estado, que es x. Todo esto que se le suma al factor descuento, que ya lo conocemos, multiplicado por otra vez, en este caso la variable de coestado, que es delta m, ¿no? Y ahora va a ser igual. Aquí vamos a poner el negativo, vamos a proteger con paréntesis y en este caso vamos a derivar con respecto a x del hamiltoniano. Vemos que si derivamos x con respecto a x, eso nos da 1. Aquí es la derivada de una constante, es 0. Aquí podemos derivar, en este caso, con respecto a x, mx. Por lo que m es una constante, si derivamos con respecto a x, eso nos da más m, ¿no? Y en este caso la derivada de mu con respecto a x pues es una constante, por lo que su derivada es 0. Cerramos paréntesis y ya eso se le suma, en este caso, el delta m, que en este caso delta es igual a 1 si nos basamos en el ejemplo a partir de esta forma, ¿no? Entonces ya viene todo detallado. Entonces es 1 que multiplica m. Voy a simplificarlo. Quiere decir que x', esto va a ser igual a x más u, ¿sí? Y aquí decimos que es m', esto va a ser igual. Aquí vamos a aplicarles los signos, es decir, vamos a desaparecer el paréntesis y esto se va a cambiar los signos, ¿no? En este caso, menos por más es menos, menos por más es menos, entonces todo va a ser menos, que es menos 1 menos m, más, en este caso 1 por m es m, entonces es más m, ¿no? Y entonces aquí ya tenemos un pequeño resumen. Aquí podemos cancelar, que en este caso m menos m, eso nos da
0. Quiere decir que nada más nos quedamos con menos 1. Y aquí pues solamente hay que sustituir en esta parte de la u, que ya lo tenemos aquí. Vamos despacio. Quiere decir que esta es la ecuación número 2. Bueno, esta es la ecuación número 1, si quieren. Y aquí, digamos en resumen, que es m', esto es igual a menos 1, pues voy a llamarle ecuación número 3. Entonces ahí, pues voy a sustituir 1 en 2. Por lo que nos queda lo siguiente, que es x', esto es igual a x más, en este caso, u, que es m medios. Entonces es m sobre 2. Entonces aquí, pues bueno, ya puedo llamarle aquí ecuación número 4 si quieren. Sí, entonces vamos a utilizar 1, 3 y 4. El número 2 nada más se sustituyó 1 en 2 y ya obtuvimos una ecuación número 4. Entonces aquí vemos m' es igual a menos 1. Vamos a analizarlo muy bien. Entonces, es decir, que aquí ya voy a hacer la integral directa. Aquí, en este caso, debo de obtener m, que esto es igual a no sé. Entonces aquí, pues, si integro en la parte de arriba, bueno, si integro acá, pues quiere decir que la integral y la derivada, es decir, la prima se cancelan y solamente tenemos m, porque se está derivando con respecto a t. Y ahora, si integro menos 1, en este caso es la integral de una constante con signo negativo, pues va a ser la constante con signo negativo multiplicado por t, porque se está integrando con respecto a t. Entonces quiere decir que ya estoy haciéndolo de manera directa, que es m es igual a menos t. Obviamente que es una integral indefinida, se le suma una constante de integración. Quiere decir que obtuvimos o acabamos de obtener una solución general de la variable de coestado. Es decir, de m. Es momento de encontrar su trayectoria óptima para m. Entonces vamos a repasar nuestra condición inicial, que en este caso m de 10 es igual a 0. Entonces lo que obtengo es m de 10 igual a 0. Entonces aquí, pues, vamos a recordar en este caso cómo encontrar el valor de la constante de integración. Si nos fijamos en la condición inicial, en el lado izquierdo de la igualdad y específicamente dentro del paréntesis, se va a sustituir el valor de t y en el lado derecho se va a sustituir lo que viene siendo m. Entonces quiere decir que aquí es 0 y aquí es 10, pero con signo negativo, entonces es menos 10 y vamos a despejar c. Entonces quiere decir que es 0 igual a menos el valor de t, que es 10, entonces es menos 10 más una constante de integración, bueno, la constante de integración. Ahora, vamos a despejar c. Vemos que menos 10 o 10 se está restando, lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Quiere decir que la constante de integración vale 10. Entonces, pues rápidamente encontramos pues la constante de integración y pues rápidamente encontramos también una trayectoria óptima para m, es decir, la variable de coestado. Entonces tengo menos t más, en este caso c, que es 10, ¿no? Ya encontré la trayectoria óptima para m. Entonces aquí voy a llamarle ecuación número 1 estrella o estrella 1. ¿Por qué? Porque en este caso, ya que encontré la trayectoria, pues voy a sustituirla en la ecuación número 1, porque aquí en este caso, si analizamos nuevamente esto, pues vemos que u es igual a m medios, quiere decir que ya sustituyendo esto en una estrella en 1, pues ya obtuvimos u. Quiere decir que también otra trayectoria óptima. Entonces quiere decir que es sustituir una estrella o estrella 1 en la ecuación número 1. Entonces lo que obtenemos es u óptima, que esto va a ser igual a m sobre 2, que en este caso es menos t más 10 sobre 2. Ahora, pues en este caso podemos hacer la separación de suma de fracciones homogéneas, quiere decir que tienen el mismo denominador, por lo que u óptima, esto va a ser igual a menos t medios más 10 sobre 2. ¿Para qué? Para que simplifiquemos el 10 entre 2, que eso nos da 5. Entonces quiere decir que u óptima, esto va a ser igual
a menos t medios o menos t sobre 2 más 5. Entonces aquí ya encontramos otra trayectoria óptima, que en este caso de la variable de control. ¿Sí? Y entonces ahí podemos llamarle ecuación número 2 estrellas. ¿Por qué? Porque en este caso la ecuación 2 estrellas, analizando otra vez esto, se puede sustituir aquí, que en este caso sustituir 2 estrellas en 4. Entonces vamos a recapitular otra vez todo. Recapitulando, ya encontramos las trayectorias óptimas de la variable de coestado y de control respectivamente. Entonces hace falta encontrar la trayectoria óptima de la variable de estado, que es x. En este caso la ecuación número 4 es x' es igual a x más m sobre 2. Pero también anticipamos que ya encontramos la variable de coestado. Al final, si lo sustituimos, pues vamos a tener lo mismo que vamos a sustituir de la trayectoria óptima de u. Entonces, independientemente de que sustituyamos, ya sea de la ecuación, en este caso una estrella en 4, o también específicamente sustituir 2 estrellas en 2, entonces es prácticamente lo mismo. Entonces vemos que es más fácil sustituir 2 estrellas en 2. Vaya, ¿por qué? Porque al final de cuentas, pues en este caso, m sobre 2, pues es esto mismo, pero entre 2, nada más que es prácticamente lo mismo. Entonces ahí, pues vamos a sustituirlo, ¿no? Quiere decir que es sustituir, vamos a hacerlo más fácil. Sustituir 2 estrellas en la ecuación número 2. Bueno, creo que había dicho que es sustituir 2 en la ecuación número 4. Bueno, me equivoqué. Entonces es sustituir 2 estrellas en 2. Entonces quiere decir que tendremos lo siguiente, que es x', en este caso igual a x más lo que es u, ¿no? Que en este caso voy a protegerlo con paréntesis porque aquí tengo negativo y positivo. Entonces es menos t medios más 5. Y entonces vamos a tener lo siguiente, que en este caso es x', esto va a ser igual a x, en este caso más por menos es menos, t medios, y más por más eso nos da más, que en este caso es 5, ¿no? Y entonces aquí es una señal de que es una ecuación diferencial lineal ordinaria de primer orden. Vamos a recordar la forma y cómo se resuelve una ecuación diferencial de primer orden. En este caso se puede hacer por factor integrante o por fórmula general. Pueden utilizar cualquiera de esos dos métodos. Yo voy a utilizar lo que viene siendo la fórmula general, que es más sencillo y más fácil de resolver y de explicar también. En este caso se nos presenta una forma de una ecuación diferencial de primer orden lineal y ordinaria, que en este caso es x' más una constante o función que multiplica x más igual a una constante o también puede ser función. En este caso la fórmula general es esta, que en este caso es x igual a Euler a la menos integral de a diferencial de t más una constante de integración, en este caso c1 porque ya utilizamos c, entonces es c1 o también puede utilizarse k, más en este caso una integral del valor de b Euler a la integral de a diferencial de t, y todo esto con diferencial de t. Entonces ahí vemos que de la ecuación número 5 vamos a obtener la forma, en este caso puedo llamarle ecuación número 3 estrellas. ¿Sí? Entonces aquí de la ecuación número 5 obtener la forma de la ecuación de las 3 estrellas, es decir, de la forma de una ecuación diferencial de primer orden lineal y ordinaria, ¿no? Entonces vemos que aquí el problema es x, vemos que no está en el lado izquierdo, sino en el lado derecho, por lo que simplemente esto lo vamos a pasar al otro lado a restar. Quiere decir que tendremos x' menos x, esto va a ser igual. Entonces esto, como no tiene nada que ver con nuestra variable dependiente, que en este caso es x, recuerden que las variables de control, coestado y estado son dependientes y dependen de la variable t. Ojo. Entonces vemos que estos se van a quedar exclusivamente en el lado derecho, que es menos t sobre 2 más 5. ¿Sí? Entonces aquí ya obtuvimos de la ecuación número 3, es decir, la forma de la ecuación número 3 estrellas, vaya.
Y entonces pues vamos a resolverlo. Debemos de encontrar primero qué me representa A y qué me representa B. A partir de esa forma, para sustituirlo a la fórmula general, pues vemos que A es el coeficiente que le acompaña a X. En este caso aquí es más, pero aquí yo tengo menos. Y entonces aquí es 1 multiplicado por X. Entonces aquí A es igual a menos 1. Y aquí B es lo que está en el lado derecho de la igualdad, que ya puede ser constante o función. Entonces vemos una función y una constante. Entonces es menos t sobre 2 más 5. Entonces ya encontramos A y B. Y esos dos valores se van a sustituir a la fórmula general. Tendríamos lo siguiente. Entonces es X, esto va a ser igual a Euler a la menos integral de A, que en este caso es menos 1, diferencial de t. Entonces esto va a ser multiplicado por una constante de integración 1 más la integral, en este caso del valor de b. Entonces vamos a proteger todo con paréntesis. Quiere decir que es menos t medios más 5. Cerramos paréntesis y todo esto multiplicado por Euler a la integral de a, que en este caso es menos 1 diferencial de t, ¿no? Y todo esto con su respectivo diferencial de t. Nada más lo que hicimos es sustituir a, b en la fórmula general. Ya hicimos esto. Entonces, si recordamos lo visto en el curso de ecuaciones diferenciales, vemos que aquí se integra. Entonces vamos a integrar las constantes. Entonces quiere decir que aquí es menos de la integral de menos 1 diferencial de t. Esto va a ser igual. Y aquí, en este caso, es la integral de menos 1 diferencial de t. Ya recuerden que en este caso son integrales de constantes. Ya vimos demasiados videos del curso de optimización dinámica, cómo se integran constantes, es decir, recordar lo visto en cálculo integral, ¿no? Que son integrales de constantes. Entonces aquí en este caso, menos por menos es más. La integral de 1 diferencial de t, pues simplemente viene siendo 1t. O esto es igual a t, ¿sí? Ya recordando todo, ya que lo estoy haciendo de manera ya directa, ¿no? Ahora, si integramos esta parte, pues es prácticamente lo mismo, pero con signo negativo. En este caso es menos t. Aquí, bueno, toma como referencia que se le suma una constante de integración, porque es una integral indefinida. Entonces aquí, como esto es reglamentario, pues ya viene incluida la constante de integración. Entonces no es necesario que le sumemos una constante de integración. Entonces si vamos a reescribir la fórmula general, entonces lo que obtenemos es x, esto va a ser igual a Euler a la, el resultado de esto que nos salió t, entonces es Euler a la t, más, bueno, todo esto multiplicado por constante de integración 1, más la integral, vamos a copiar todo eso que es menos t medios, más 5, y en este caso es Euler a la menos t, es decir, el resultado de la integral de menos 1, que es menos t. Y todo esto con su respectivo diferencial de t. Entonces ahí vemos que ya es posible integrar esa parte. Entonces vamos a dejar, bueno, digamos como un pequeño paréntesis y vamos a centrarnos en integrar esto. Entonces quiere decir que vamos a integrar menos t medios más 5. Todo esto multiplicado por Euler a la menos t en diferencial de t. Entonces, pues aquí nos vamos a tardar un poco en integrar esa parte. Entonces esto, pues es multiplicar entre un monomio y un binomio. Entonces lo que obtendremos es lo siguiente, que es integral de Euler a la menos t que multiplica a menos t medios. Entonces esto va a ser lo siguiente, que es más por menos es menos, ¿no? Y aquí es t medios que multiplica a Euler a la menos t, ¿sí? Y luego aquí más 5 Euler a la menos t. Todo eso con su respectivo diferencial de t. Entonces ahí, pues, en este caso es una suma de funciones. Vamos a hacer la separación de esa suma de funciones en integrales, ¿no? Y entonces todo esto es integral de menos t medios Euler a la menos t diferencial de t más integral de 5 Euler a la menos t diferencial de t. Aún no conozco el resultado, entonces vamos a hacer la integración, en este caso por partecitas. Vamos a analizar lo siguiente. Si vamos a integrar
menos t medios Euler a la menos t con su respectivo diferencial de t, pues debemos de recordar lo siguiente. Vamos a integrar por partes, ya sea que utilicemos el método de integración por partes o un método del tabulador. Entonces ahí, ¿por qué se integra por partes? Simple y sencillamente porque tiene una estrecha relación con las derivadas de producto de funciones. Quiere decir que tenemos dos funciones de la variable t que se están multiplicando. Ya con eso basta para que digamos que esto se integra por partes. Entonces vamos a recordar lo visto en cálculo integral sobre la integración por partes. Esta es la fórmula de integración por partes, específicamente en el lado derecho, nada más que en el lado izquierdo es la forma que toma de un producto de funciones, uno que es f y otro que es g'. Debemos recordar que f es una función más sencilla y la g' es una función más compleja. Entonces quiere decir que si nos vamos a la fórmula, pues la función más sencilla se deriva, mientras que la función más difícil o la más compleja se integra. Entonces vemos rápidamente un análisis. Vemos que menos t sobre 2 es más fácil que Euler a la menos t, a simple vista, ¿no? Entonces quiere decir que en este caso f es igual a menos t sobre 2. Y g', esto va a ser igual a Euler a la menos t. Decimos que en la fórmula de integración por partes vemos que se deriva a f, quiere decir que f', si ya recordamos lo visto en cálculo diferencial, las derivadas más básicas, si derivamos con respecto a t, en este caso es menos un medio, ¿no? Y aquí, si integramos g', que es Euler a la menos t, pues vamos a recordar lo visto en cálculo integral, que es la integral de Euler a la menos constante t. Entonces es a la menos nt, diferencial de t, que esto va a ser igual a Euler a la menos nt sobre menos n, más una constante de integración, pero aquí no vamos a sumar constante de integración, porque es una integración por partes, y específicamente, si nos regresamos a las ecuaciones diferenciales, pues la constante pues ya viene incluida. Entonces es necesario hacer eso. Entonces la integral, en este caso debemos representar quién es n, que en este caso es el coeficiente que multiplica t, quiere decir que es 1, entonces es menos 1t. Quiere decir que para esa regla es Euler a la menos n, bueno, Euler a la menos t sobre menos 1, porque n es una constante que le multiplica t, ¿no? Entonces decimos que esto va a ser igual a, en este caso, más entre menos nos da menos, y esto entre 1 pues nos da eso mismo, que es menos Euler a la menos t. Entonces ahí pues ya obtuvimos los 4 elementos, pero solamente se van a utilizar 3, que en este caso es este y este. Este no, nada más que es para la forma, para obtener g y sustituirlo a la fórmula de integración por partes y obtener esto. Entonces decimos que esto va a ser ya igual a, en este caso, f, que es menos t medios, todo esto multiplicado por g, que en este caso es menos Euler a la menos t, menos integral, en este caso, f', que es menos un medio, y aquí todo esto menos Euler a la menos t, ¿sí? Es decir, f' por g. Ahora, pues vamos a aplicarles los signos, es decir, que vamos a simplificar todo esto. Esto va a ser igual, menos por menos es más, y entonces nos queda t sobre 2 Euler a la menos t. Luego menos integral, en este caso menos por menos es más, un medio por esto mismo, pues nos da un medio de eso mismo. Quiere decir que es un medio de Euler a la menos t. Entonces aquí ya voy a hacerlo de manera directa. Recordando esta regla, pues en este caso el resultado se va a multiplicar por un medio, pero hay que respetar el signo negativo de acá. Entonces esto va a ser igual a t medios de Euler a la menos t. En este caso tengo el signo menos, entonces si integramos Euler a la menos t con su respectivo diferencial de t, entonces pues va a ser Euler, menos Euler a la menos t, pero multiplicado por, en este caso, un medio. Entonces vamos a aplicarlo con corchete, y en este caso es menos un medio de Euler a la menos t. Quiere decir que la integral de Euler a la menos t es menos Euler a la menos t, pero multiplicado por un medio, entonces nos da menos un medio de Euler a la menos t.
Entonces aquí vamos a aplicarles los signos, que en este caso menos por menos es más. Esto va a ser igual a, en este caso, t medios Euler a la menos t más un medio de Euler a la menos t. Entonces quiere decir que es la multiplicación entre un entero y una fracción, por lo que quiere decir que nada más simplificando es, bueno, aquí también, que aquí en este caso es te a la menos t y sobre 2 más Euler a la menos t sobre 2. Entonces, después de un trabajo considerable, ya encontramos el resultado de esta primera parte. Nos hace falta encontrar esta parte, pero ya conocemos esa regla. Entonces, quiere decir que es Euler a la menos t. Entonces, si integramos eso, pues nos da menos Euler a la menos t, pero multiplicado por 5. Entonces, quiere decir que si vamos a integrar esto, que es integral de 5 Euler a la menos t, diferencial de t, entonces esto va a ser igual a menos 5 Euler a la menos t. Ya recordando esta regla, entonces si no entendieron esta parte, pues vuelvan a retroceder o en este caso denle pausa y consulten esta regla. Nada más que yo estoy haciendo de manera directa para no tardarme mucho y así para no hacer tan largo el video, aunque bueno, ya llevo más de media hora haciéndolo. Ahora, pues en este caso ese es el resultado de esto, nada más que lo voy a reescribir, que es la integral de menos t sobre 2 Euler a la menos t, todo esto con su respectivo diferencial de t. Entonces, después de un trabajo considerable ya encontramos el resultado de la primera parte y de la segunda parte. Entonces, bueno, en este caso ya vamos a sumar los resultados de estas dos partes, pero tampoco es necesario que le sumemos constante integración, porque si volvemos a esta regla de ecuaciones diferenciales, ya cuando reescribamos este resultado, pues ya no es necesario sumarle constante integración. Recapitulando, entonces nos quedamos aquí, que lo vimos hace unos momentos. Entonces ya obtuvimos los resultados de estas dos integrales, nada más que están por partes, que fueron estos. Entonces se van a sumar. Entonces quiere decir que en resumen lo que obtendremos es el resultado de esta integral, que es te a la menos t sobre 2 más Euler a la menos t sobre 2, en este caso es más, pero aquí en este caso tengo menos, entonces vamos a pasar ya el signo directo, que es más por menos es menos, y aquí es menos 5 Euler a la menos t. Entonces aquí ya después de un trabajo considerable, este resultado es de esta integral. Entonces vamos a reescribir la fórmula general y obtendremos la solución general para x, que es la variable de estado. Entonces es x, que esto va a ser igual a Euler a la t más, en este caso, constante 1 más la integral. Bueno, en este caso ya no es integral, sino ya es el resultado, perdón. Entonces ya abriendo un paréntesis, porque aquí en este caso pues tenemos positivo, positivo y negativo. Hay que respetar el signo más de aquí, ¿sí? Y entonces vamos a reescribir todo esto, que es te a la menos t sobre 2 más, en este caso, e a la menos t sobre 2 menos 5 Euler a la menos t. ¿Sí? Entonces cerramos paréntesis y cerramos corchete. Entonces ahí pues vamos a aplicar leyes de los signos, más por más es más por más es más y más por menos es menos. Entonces aquí es x, que esto va a ser igual a, en este caso, Euler a la t, que va a multiplicar por constante 1 más te a la menos t sobre 2 más Euler a la menos t sobre 2 menos 5 Euler a la menos t. Cerramos corchete. Y aquí vamos a multiplicar, en este caso, el monomio por todo el polinomio. Vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación.
También vamos a aplicarles los exponentes, bueno, que ya lo vimos en videos anteriores, entonces ya aquí voy a hacerlo, digamos, un poquito de manera directa. Nada más guíense por lo que voy a decir a continuación. Entonces es x, que esto va a ser igual. En este caso, Euler a la t más multiplicado por constante 1, entonces es constante 1 Euler a la t. Hasta ahí todo bien. En este caso, más por más me da más. Entonces, simple y sencillamente es el producto de potencias de una misma base. Quiere decir que se conserva la base, que es la base Euler, y mientras que los exponentes se suman. Entonces aquí, pues vamos a poner esto, que es la fracción, y entonces es t, y aquí es Euler, aquí en este caso es t, y sumado con el menos t, entonces es menos t. Todo esto dividido entre 2. Más, aquí vamos a hacer lo mismo, que es Euler a la t sumado con menos t. Todo esto dividido entre 2. Y luego tengo el menos 5, que es Euler a la t sumado con menos t. Entonces al final de cuentas, en este caso, más por menos eso nos da menos. Quiere decir que x es igual a c1 Euler a la t más te a la t menos t sobre 2 más Euler a la t menos t sobre 2 menos 5 Euler a la t menos t. Quiere decir que aquí es Euler a la 0. Entonces es x es igual a c1 Euler a la t más te a la 0 sobre 2. Y aquí es más Euler a la 0 sobre 2 menos 5e a la 0. Recordemos que cualquier número elevado a potencia 0, eso nos da 1. Entonces es x, que esto va a ser igual a c1 Euler a la t. Más, en este caso 1 por t sobre 2, pues viene siendo t sobre 2. Luego más, en este caso es 1 sobre 2, que quiere decir que es 1 medio. Y luego tendremos lo siguiente, que es menos 5, porque en este caso 1 por 5 es 5. Entonces aquí vamos a hacer la operación, en este caso de menos 5 más 1 medio, que eso nos da menos 9 medios. Entonces quiere decir que x esto va a ser igual a constante de integración 1 Euler a la t más t sobre 2 menos, en este caso, 9 medios. Después de un trabajo considerable, ya encontramos la solución general de x. Es decir, de la variable de estado. Entonces es momento de encontrar la trayectoria óptima para x. En el principio del video ya habíamos, se nos surgieron la primera condición inicial, y en este caso la de x, que es x de ser igual a 1 medio. Entonces vamos a sustituir eso a la solución general de x, por lo que quiere decir que en el lado izquierdo de la igualdad, específicamente en el paréntesis, se va a sustituir el valor de t, mientras que en el lado derecho se va a sustituir el valor de x. Entonces quiere decir que esta es la solución general. Vamos a encontrar el valor de c1, por lo que esto va a ser lo siguiente, que es 1 medio igual a constante 1 Euler a la 0, porque t es igual a 0. En este caso más, en este caso t medios, que es 0 sobre 2 menos 9 medios. Entonces aquí ya simplificando todo, 1 medio, esto va a ser igual a Euler a la 0 es 1, por c1 es constante 1, y aquí esto se vuelve 0, quiere decir que aquí es 1, aquí es 0, entonces sí que 0 entre algo, eso nos da 0. Y entonces nos quedamos con menos 9 medios, ¿sí? Vemos que 9 medios se está restando, lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Quiere decir que C1, esto va a ser igual a 1 medio más 9 medios. Si hacemos la operación, en este caso C1 es igual a 10 medios. Y entonces 10 entre 2 quiere decir que C1 esto es igual a 5. Ya encontramos el valor de esa constante y se va a sustituir a la solución general de x, generando la trayectoria óptima para x. Esto va a ser igual a 5 Euler a la t más t sobre 2 menos
9 medios. Entonces ya aquí en este caso encontramos la trayectoria óptima para X. Entonces ya recapitulando todo, pues ya habíamos determinado la trayectoria óptima para M y para U. Recordando que M óptima, esto va a ser igual a menos T más 10. Y U, esto va a ser igual a menos T medios más 5. Nada más que estoy recapitulando todo. Quiere decir que en resumen ya encontramos las trayectorias óptimas, en este caso de un funcional con factor descuento, es decir, con valor presente. Y con esto ya concluimos este ejemplo.